Hola, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Aranguren nuevamente y estamos estudiando acerca del andar, de la vida cristiana, de esa necesidad que tenemos de cada día caminar junto al Señor. Sí, pensaba un poquito en Enoc, ¿no? Como menciona la Biblia en Génesis capítulo 5, que Enoc caminó con Dios y caminaba tan cerca que un día simplemente el Señor se lo llevó y no gustó la muerte. Así que nuestra meta tiene que ser cada día caminar con el Señor, estar tan cerca de Él que realmente no nos demos cuenta de lo demás, que el estar con el Señor sea lo más importante en nuestra vida. En este recorrido hemos visto acerca de los principios bíblicos que nos sostienen, hemos visto acerca de un poquito en cuanto al enemigo también, y dijimos que el enemigo hay que conocerlo para poder saber cómo actuar frente a sus ataques. Vimos también un poquito en cuanto al enojo y la amargura, que realmente son parte de nuestro enemigo interno, que es la carne. Y también vimos en cuanto al tema del perdón, ¿no? De la necesidad de saber perdonar y realmente de poder estar allí cuidándonos. Pero también en el último módulo hablamos acerca de la pureza sexual y hablamos de la necesidad también de ser santos, de cuidar las cosas que miramos, de cuidar el corazón, básicamente, ¿no? El hecho de saber que Dios quiere, anhela que seamos puros, que realmente nosotros marquemos una diferencia en cuanto a la pureza y la promesa de Dios es lo que nos sostiene. Sus promesas nos ayudan a pensar en lo eterno. Y bueno, en ese pensamiento realmente quedamos en el último módulo y vamos a continuar, pero vamos a hablar de un tema también que es importante tocar para poder avanzar en la vida cristiana. Necesitamos soltar algunas cosas. Y quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias a Filipenses capítulo 3. A Filipenses capítulo 3. Allí Pablo está hablando en Filipenses, es la epístola llamada la epístola del gozo, ¿no? Y vemos en el capítulo 1 el gozo de sufrir por Cristo y él habla de sus sufrimientos, cómo fueron necesarios para que también el Evangelio fuese esparcido. En el capítulo 2 habla acerca del gozo de servir a Cristo y menciona allí a Cristo, obviamente el siervo incomparable, pero también menciona a Timoteo, el siervo interesado en los demás, y menciona a Epafrodito, el siervo incondicional que estaba dispuesto a dar su vida por amor a los otros. El capítulo 3, que vamos a hablar un ratito, habla acerca del gozo de seguir en Cristo, la necesidad de avanzar, y el capítulo 4, el gozo de sustentarnos en Cristo. Ahora estamos en el capítulo 3 donde Pablo va a comenzar a hablar y explicar en cuanto a que realmente él tenía un currículum, él tenía mucho pergamino para mostrar, ya que él era una persona que no solamente era judío, sino que además dentro del judaísmo se había destacado tanto que él sabía de memoria toda la ley. Él había sido educado a los pies de un maestro de la ley, que eso era un honor que pocos tenían, como Gamaliel. Él era fariseo, realmente él era muy reconocido dentro del judaísmo. Y sin embargo, él decía que todo eso para él lo tenía como por basura, porque su único propósito en la vida era conocer a Cristo. Era conocer a Cristo. Era llegar hasta la meta. Y él decía, bueno, todavía no lo logré, todavía no llegué a la meta, pero una cosa hago, decía él, una cosa, yo me esfuerzo para lograr llegar a esa meta. En ese contexto, entonces allí en Filipenses capítulo 3, vamos a leer un poquito en el versículo 13, Filipenses 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces Pablo decía, yo no, a ver, no alcancé la meta yo todavía, no la alcancé. Pero dice, pero una cosa hago. ¿Qué es esa cosa que hace Pablo? Bueno, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces el tema que vamos a ver en este módulo, o a partir de este módulo, es la palabra de Dios y mi pasado. Y mi pasado. ¿Cómo puedo manejar mi pasado de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia en cuanto a hombres y mujeres que tuvieron que dejar el pasado? ¿Qué debería yo realmente hacer con el pasado? Porque el pasado es parte de mi historia, es parte de lo que yo soy también. Pero en el pasado no me puede regir. El pasado no tiene que ser lo que me condiciona en el presente.
De hecho, alguien dijo, el pasado tiene que ser un lugar de referencia, no un lugar de residencia. No puedo quedarme en el pasado y las cosas que tuve, que experimenté, que hice, las victorias o los fracasos. Es un lugar de referencia, pero no puede ser un lugar de residencia. No me puedo quedar en el pasado toda la vida. Entonces, vamos allí a estudiar juntos en cuanto a este pasaje, ¿no? Entonces, Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora es interesante, ¿no es cierto? Porque el pasado siempre está presente y no debería ser así. Pero Pablo dice olvidando. Pablo no dice algo así como despreciando, porque podría haber escrito, ¿no? Una cosa hago despreciando lo que queda atrás. No, Pablo no despreciaba su pasado. Hubo cosas del pasado que fueron muy útiles para él en el presente. Por ejemplo, él aprendió varios idiomas y de hecho lo vamos a ver en diferentes textos en el libro de Hechos, principalmente donde él usó esos idiomas. Él podía dirigirse a la gente hablando en arameo, hablando en hebreo, pero también en griego. Pablo dominaba perfectamente idiomas. Su educación, Pablo fue educado de una forma no solamente en el judaísmo, sino también fue educado a nivel secular, también tenía educación, tenía prestigio. Su ciudadanía. Pablo no solamente era ciudadano judío, también Pablo era ciudadano romano. Y no porque él lo compró, sino porque por nacimiento. Él nació en Tarso, que era parte del Imperio Romano, y por supuesto también él tenía ciudadanía romana. Entonces vemos que Pablo no despreciaba el pasado. El pasado, algunas cosas del pasado le servían mucho para su ministerio o para ocasiones puntuales en las cuales él pudo exhibir eso. Como cuando fue encarcelado en Filipos, que fue azotado. Cuando le dijeron, bueno, que se fuera, él dijo, bueno, pero un momento, me azotaron y yo soy ciudadano romano. Entonces él sacaba esas cartas, digamos así, en un momento clave, porque era necesario también. Entonces él dijo, no, yo no desprecio mi pasado. Olvido, pero no desprecio. Pablo no dijo algo así como huyendo del pasado, o sea, tampoco era algo que Pablo lo atormentaba, si bien él decía que él era un gran pecador porque él había perseguido la iglesia de Dios, pero sin embargo él no huía del pasado. Él lo tomaba también como un punto de referencia, un punto de partida hacia lo que Dios tenía para su vida más adelante. No dice odiando el pasado, tampoco vemos a Pablo diciendo, no, la verdad que yo odio, ¿por qué tuve que...? No, él no odiaba el pasado. Tampoco dice negando el pasado, porque no es que él ocultaba el pasado, no, él lo mencionó, él lo sacó a relucir varias veces también, tanto aquí en Filipenses como en Gálatas, él varias veces mencionó acerca de su pasado. Él no dice temiendo al pasado, tampoco era que vivía bajo la sombra del temor de lo que no. Él no dijo minimizando el pasado, porque tampoco ocultaba las cosas que hizo malas, tampoco dijo ocultando el pasado, tampoco. ¿Sabe que muchas veces cuando hablamos del pasado, el pasado nos hace creer que vamos a cometer una vez más los mismos errores? Y muchas de las personas que tienen miedo al pasado es porque creen o piensan que no puedo salir de ese círculo. Pero permíteme decirte ya de que sí se puede dejar atrás el pasado, sí se puede vencer y que por más que haya habido un patrón en el pasado, hoy lo puedes romper. No porque creas en vos mismo, en ti mismo, sino porque ponemos nuestra fe en Cristo, que Cristo está por encima del pasado. Cristo está por encima del presente y evidentemente está por encima del futuro. Entonces, en Cristo, con Cristo podemos vencer. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos afirmar perfectamente que siempre lo mejor está por venir. En Cristo. No porque yo tome un curso de autoayuda o no porque yo pueda llegar a lograr algo. No. Simplemente porque en Cristo puedo hacerlo. Ahora, cuando hablamos del pasado, no solamente hablamos de circunstancias o quizás también podemos hablar de personas. Y todo eso que es parte del pasado, quizá hay cosas que sí puedes usar como recurso para el presente, pero hay cosas también que hay que olvidar. Hay que olvidar. Miren, estamos en Filipenses 3. Leamos, por favor, allí en versículo 7 dice, 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que quizá para mí era algo como que tenía un beneficio, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, quizá para otros suena como ganancia, pero para mí es pérdida, dice Pablo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y si lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía, quizás hubo cosas en el pasado que realmente parecía que pudieran haber sido muy buenas, pero para mí son pérdida. Ya está. No las quiero seguir contando, porque ya está. O sea, podemos decir entonces que pasado es lo que queda atrás. Pasado es todo lo que fui, todo lo que fui. Pasado es todo lo que gané. Pasado es todo lo que hice también. Pasado es todo lo que perdí en algún momento. O sea, el pasado incluye los fracasos, las vergüenzas, pero también muchas veces incluye los afectos, los logros, los valores, las victorias. No nos podemos quedar en esas cosas. Claro, hay gente que por ahí piensa que olvidar el pasado solamente olvidar las cosas malas. Pero también olvidar el pasado incluye las cosas que también aparentemente son buenas. Hay gente que vive detrás de victorias del pasado y contando acerca de esas grandes cosas que hacían antes, pero hoy en el presente no están haciendo nada por el Señor. Se quedan simplemente sentados mirando con nostalgia acerca de esos tiempos en los cuales y se olvidan de que hoy es una nueva oportunidad para también poder agradar al Señor, para poder hablar de Cristo, para poder compartir de Él, para poder ser de bendición para otros. En Efesios capítulo 4, leemos este pasaje antes, pero Efesios 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y realmente nosotros necesitamos entender que constantemente necesitamos recordar que hablando de mi pasado tengo que tener humildad siempre, tengo que tener humildad, tengo que tener mansedumbre y aún las personas que quizás me causaron daño también tengo que soportarlas también a ellos con paciencia. En 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. O sea, tenemos una nueva historia para escribir de aquí en más. Una nueva historia. Mira, tu pasado puede ser también un tema de un hogar donde quizás había un padre ausente. Bueno, eso no quiere decir que vayas a ser tú un padre ausente, porque en Cristo puedes ser un padre amoroso, un padre que imita al Padre Celestial, un padre que sí está presente, que se interesa por las necesidades de sus hijos. Quizás en el pasado tuviste un padre abusivo, pero no quiere decir que tú tengas que ser un padre abusivo. Quiere decir que puedes ser un padre tan amoroso como el Padre Celestial que aún entregó su propio Hijo por amor a mí. Quizás en el pasado tuviste que soportar el divorcio de tus padres y eso no significa que también tu matrimonio va a ser un fracaso. No, porque en Cristo tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo y la iglesia y ser ese testimonio que muestre al mundo que realmente hay una unión que trasciende. Quizás en el pasado sufriste de algún tipo de abuso físico, emocional, lo que sea. Hoy en el presente puedes tener la certeza de que en Cristo puedes sobrepasar todas esas cosas, puedes avanzar a pesar de lo que pasó. El pasado tiene que quedar atrás, tiene que quedar atrás. Pero yo quiero mostrarte en la palabra de Dios cómo hay personajes que tuvieron que aprender a dejar atrás el pasado. Porque si no dejaban atrás el pasado, jamás hubiesen podido hacer las grandes cosas que hicieron para Dios. Si no aprendían a dejar atrás el pasado, jamás hubiesen podido ser esos grandes conquistadores, esos héroes de la fe que fueron. Pero tuvieron que en un momento de la vida dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, y entonces tenemos que dirigirnos a la historia del Éxodo. Y allí en un contexto bastante particular, en Éxodo capítulo 1 comienza diciendo de que el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, tanto que Faraón tuvo miedo de que en algún momento se rebelaran contra él. Entonces decidió esclavizarlos y ponerlos bajo servidumbre. Pero el pueblo seguía creciendo, entonces Faraón tuvo que tomar una decisión muy mala, muy mala, que fue matar a todos los bebés que nacieran de los israelitas que fueran varón. Si era una nena la dejaban vivir, pero si era varón lo tenían que matar. Y Dios proveyó allí dos mujeres, dos parteras que ellas decidieron desobedecer a Faraón, teniendo en cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres.
y desobedecieron a Faraón y entonces no mataron a los bebés que nacían. Entonces Faraón le preguntó por qué ellas dijeron, no, es que las mujeres de Berea son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos allí. Pero Faraón seguía encarnizado en contra de estos bebés que nacían y entonces menciona a otra mujer. ¿Cuál es esa otra mujer? Bueno, la madre de Moisés. Ahí se menciona que ella, cuando nació Moisés, dice que sus padres le vieron como un niño hermoso, es decir, un niño con propósito, un niño que tenía algo especial. Y entonces deciden conservarlo, pero era muy difícil conservar en la vida a un bebé porque el bebé va haciendo ruido, va llorando. Entonces en un momento por fe deciden tomar un arca y la calafatean, es decir, la impermeabilizan y por fe la colocan allí en el río Nilo. Ahora, no fue una decisión tomada al azar, estoy convencido que ellos tenían un plan. Y en ese plan incluía el hecho de saber que la hija de Faraón siempre salía a bañarse a cierta hora allí al río. Y entonces por eso la otra mujer que aparece allí también, que es la hermana de Moisés, María o Miriam, ella comienza a seguir el curso del arca. De esta forma vigilando desde lejos para que todo saliera bien. Y entonces aparece allí una mujer más, que es la hija de Faraón, que ve el arca y pide que le traigan. Ahora, o sea, a propósito mencioné varias mujeres, ¿no? Las parteras, la madre de Moisés, la hermana de Moisés y la esposa, la hija de Faraón. Porque realmente el libro de Moisés, en esos primeros 2 capítulos, exalta mucho el papel de la mujer en toda esta historia. Es muy importante. Entonces allí la hija de Faraón decide adoptar a Moisés y cuando lo adopta, sin embargo dice, bueno, pero yo no puedo en este momento cuidarlo porque es un bebé, no puedo yo amamantarlo, ¿cómo hago? Y entonces aparece la hermana de Moisés y dice, ay, yo conozco una mujer de las hebreas que podría cuidarlo. ¿A quién se refería? A su propia madre, o sea, la madre de Moisés. Y entonces ahora la hija de Faraón dice, perfecto, me gusta mucho la idea, y ella cubrió todos los gastos que implicaban la crianza de ese bebé. Miren cómo es Dios de fascinante. Un bebé que estaba destinado a morir por Faraón termina siendo cuidado y digamos así, cubiertos sus gastos por la hija de Faraón. ¿No es maravilloso pensar en lo que Dios hace? ¿No, no te impacta ver cómo Dios obra en diferentes formas para lograr sus propósitos? Y allí está este bebé Moisés, que antes estaba destinado a morir, ahora estaba siendo cubiertos sus gastos de crianza por la propia hija del que había mandado matarlo. Y allí Moisés comienza a recibir en su casa el amor de su madre, por supuesto, pero también el conocimiento de ese Dios verdadero, de ese Dios que había llamado a Abraham allí en Génesis capítulo 12, había cuidado el caminar de Isaac, de Jacob, de José, por supuesto, y ahora estaba allí, también cuidando de Moisés. Y Moisés, después de un tiempo, pasa a vivir en el palacio ya como hijo de la hija de Faraón, y allí está Moisés viviendo como un príncipe en Egipto, recibiendo la mejor educación a nivel cultural ahora, ya había recibido la mejor educación religiosa en su casa, ahora está recibiendo la mejor educación cultural porque realmente era un imperio Egipto, la mejor educación también militar, porque al ser hijo de la hija de Faraón era también un principal dentro del ejército de Egipto, y allí estaba él recibiendo todo ese tipo de instrucción y también viviendo y disfrutando de los lujos que allí tenía. Pero en un momento, pasó algo que cambió el destino de la historia de Moisés. Pero de eso vamos a hablar en el próximo módulo. Así que, tranquilo, vamos a seguir con la historia en el próximo módulo.